Saludos desde la Tierra 81, feliz primavera. Vamos a volver a hablar de mitología griega, que era uno de los puntos fuertes de este canal. Vamos a volver. No lo voy a abrir. El MyClub es de Hades y vamos a hablar de él y de su hermana Demeter y de su sobrina y esposa Perséfone. Vamos a hablar de Hades, el rapto de Perséfone y el nacimiento de las estaciones. Feliz primavera desde el hemisferio norte y feliz otoño a los que son del hemisferio sur. Bien. Perséfone ha vuelto con Demeter. Obviamente los griegos lo hacían desde el punto de vista del hemisferio norte, ¿vale? Que nadie del hemisferio sur se moleste. Deben entender este concepto. Bien. Hades era el hermano de Zeus, Poseidón, Hera, Demeter y Hestia. Eran los 6 los hijos de Rea y de Crono, el titán. Habían derrocado a los titanes y bueno, tenían el Olimpo. En cambio, Hades no era un dios olímpico, aunque era muy importante, pero él reinaba en el inframundo. En cambio, Poseidón sí tenía rango de olímpico, pero él estaba en Atlantis. Poseidón tenía de consorte a Anfítrite y Zeus a su hermana Hera. Mientras tanto, Hades estaba solo. Sin embargo, observaba desde lejos a su sobrina Perséfone. Perséfone era hija fruto del incesto entre Zeus y Demeter, ya que Zeus poseyó a Demeter y tuvieron a Perséfone. Perséfone estaba con su madre, Demeter, que era la diosa de la agricultura. Demeter viene en nombre de madre, mater en griego. Meter, metro, viene de madre. Demeter solía estar mucho tiempo en la tierra, no pasaba mucho tiempo en Olimpo a diferencia de otros dioses, y su hija pues la acompañaba. Muchas veces estaban junto a Artemisa, la diosa de la casa, en los bosques, ya que bueno, el mundo de la agricultura, de los campos, y como Diana, Artemisa, Diana en romano, era la diosa de la casa y estaba en el mundo salvaje, el mundo de los campos, bosques, pues solían hacer buenas migas. Y bueno, estaba recolectando Perséfone flores junto a varias ninfas de Artemisa cuando es raptada por Hades, que apareció en un carruaje tirado por sus corceles negros. En algunas versiones, Hades pide permiso a su hermano Zeus, en otras no. Tras raptarla, Demeter se da cuenta tarde. Durante 9 días, con sus respectivas 9 noches, la buscó sin descanso. En ese tiempo no estuvo en sus tareas y los campos empezaron a palidecer. Consolándola vino Hécate, la diosa la diosa de los caminos, la diosa de muchas cosas que hablaremos en otro vídeo, de las encrucijadas entre otras. Y le dijo que se calmase y que seguramente Helios, que era el sol, sabría quién había sido, ya que Helios todo lo ve. Helios era un
curioso, un mirón. Os lo estoy explicando de un modo, digamos, conciso, ¿vale? Hay muchas versiones, variantes, pero la mayoría coinciden. Helios le dice que tranquila, que ha sido su hermano Hades, pero bueno, que Hades es una gran opción, es un gran partido, por así decirlo, pero obviamente a Demeter no le consoló. Entonces ella se refugia en Eleusis, donde estuvo pues un año, y allí cuida de los hijos de allí, y Triptolemo es el que sería su predilecto y a él le enseñaría los artes de la agricultura. La agricultura sin Demeter estaba bajo mínimos y los campos estaban yermos. Entonces Zeus, preocupado, acude a Iris, su mensajera, pero Demeter no hace caso. Mientras tanto, Perséfone estaba en el inframundo, captada por Hades. Empezaba a desarrollar lo que se conocen por algunos psicoanalistas como el síndrome de Estocolmo. Es decir, estaba empezando a sentirse atraída por su raptor. De hecho, el cuento de la Bella y la Bestia, según algunos filólogos, tiene influencia de este mito, ya que la bestia rapta a Bella y al final Bella queda prendada de los encantos de la bestia. Sin embargo, Demeter no quería ceder y no iba a hacer nada hasta que recuperase a su hija. Entonces Zeus se vio en una encrucijada. Tuvo que hablar con Hermes, su hijo, y el principal mensajero de los dioses, para que hiciera una visita a Hades. Zeus no quería enfrentarse ni con Hades, pero tampoco quería disgustar a su hermana. Zeus, en esta versión, en este mito, como en muchos otros, tiene un rol de juez, imparcial, objetivo, neutro. ¿Es el jefe? Sí, pero tampoco quiere interferir ni enfrentarse a sus otros hermanos. Intenta ser lo más imparcial y objetivo posible. Al fin, Hades, que tampoco quería enfrentarse a su hermano, cede, pero con una condición. Perséfone debería permanecer con él el número de meses correspondiente a las semillas de granada que había tomado. Lo de la granada en algunas versiones difiere, ¿vale? En algunas es 3, en otras 4, la mayoría es 6. Una por cada mes. ¿Por qué en otras son 3 o 4? Bien, esto depende de la zona y del clima. 6 meses, por 6 meses equivale a que los meses que pasas con Hades son los meses fríos, el invierno y el otoño. Primavera y verano vuelve con Demeter, con su madre. Cuando está con su madre, la diosa de la agricultura se pone muy contenta y florecen los campos. En cambio, en otoño y en invierno vuelve el mal tiempo y los campos se ponen otra vez yermos. Pero todo esto está conectado con la cosecha. Es un mito para explicar la agricultura, la cosecha, el cambio de estaciones. Es un mito muy, muy bonito. Es el mito favorito por los griegos antiguos. Perséfone, en algunas versiones, toma la granada por gusto, en otras engañada. Aunque en la mayoría de los casos, al final, queda cautivada por Hades. De hecho, algunos griegos y romanos posteriores bromeaban con esto
Y cuando la primavera tardaba en llegar, era que Perséfone estaba demasiado a gusto con Hades. Ahora mismo tenemos una borrasca encima. Así que parece que Perséfone no quiere irse del inframundo, ¿no? Y bueno, es un mito muy bonito porque explica el amor de la madre con su hija, explica también cómo Hades, que aunque muchas veces lo pintan como el malo, tiene su corazoncito y sí se había enamorado de ella, como al final Perséfone se enamora de Hades y se encuentra un poco dividida entre su amor por su madre y haberse enamorado del dios del inframundo. Así que Perséfone es diosa por partida doble. Es reina del inframundo, pero también es la diosa de la primavera. Perséfone representa el renacimiento floral, el renacimiento de los campos, del verde. El verde tiene el color de la esperanza. ¿Por qué? En la Edad Media, que el verde floreciera significaba campos frondosos. Y eso era bueno para la agricultura y para su economía. Así que por eso se dice el término brotes verdes como algo favorable. ¿Entendéis? El verde es la esperanza por los campos. Es la diosa del inframundo y la diosa de la primavera. Odiseo o Ulises, el prota de la Odisea de Homero, pues se refiere a Perséfone como la reina de hierro. ¿Por qué? A diferencia de Anfítrite o de Hera, Perséfone tenía un trato más igualitario en el inframundo, ya que ella gobernaba a partes iguales junto a Hades. En cambio, Anfítrite y Hera estaban muy subyugadas a Poseidón y a Zeus respectivamente. Por tanto, se podría decir que el matrimonio de Hades y Perséfone era muy equitativo. Aparte, apenas hubo casos de infidelidades. Eso lo desarrollaremos en otro vídeo. En Eleusis, donde Demeter estuvo un año, allí le erigieron un templo y allí el culto a ella creció. Y ahí nacieron los misterios eleusinos. Muchos grandes griegos antiguos los practicaban, Platón entre ellos. De hecho, Platón es el único que incluyó a Hades e incluso a Perséfones dentro del panteón olímpico. No fue el único que incluyó a Perséfone, pero sí ha sido el único que incluyó a Hades. A Hades no se le suele nombrar en los mitos. De hecho, Hades significa invisible y su objeto era el casco que le proporcionaba la invisibilidad. También a Hades se le llamaba el rico. ¿Por qué? Por los minerales, las piedras preciosas, el oro, el cobre, la plata, el hierro, los yacimientos arqueológicos que venían riquezas, todo eso pertenecía a Hades. Y si un muerto no se era enterrado, según la tradición, su cuerpo tardaba 100 años en llegar al mundo de los muertos. Incluso el infierno de las tradiciones judeocristianas está tomado del inframundo griego. Luego los romanos lo llamaron Averno. Los romanos a Hades lo llamaban Plutón, a Perséfone Proserpina, a Demeter Ceres. De ahí viene la palabra cereales. Y bueno, el manuscrito más antiguo que... manuscrito no, el pergamino no, el texto más antiguo que hay de este mito se llamaba mito homérico, aunque es posterior a Homero.
pero en su día se le atribuyó a Homero como muchos otros. Está escrito en hexámetros y 495 versos, estoy tirando de memoria si no me equivoco mal. Y bueno, hubo muchas variantes. En algunos lugares, lo de los 3 o 4 meses se debía a que eran zonas más frías, ¿vale? Y por eso estaba más tiempo en el inframundo. Cuando volvía el calor antes de tiempo, pues se decía que había vuelto con su madre antes. Cuando tardaba más en volver, era porque estaba con Hades muy a gusto y el invierno todavía estaba presente. Así que bueno, muchos griegos antes de morir, y si era otoño o invierno, estaban felices de morir en esa época, porque si morían en esa época equivalían a que iban a ver a Perséfone. Aparte, este mito habla de la dualidad materna, Deméter, una diosa madre, de civilizaciones prehelénicas con diosas matriarcales. En cambio, los griegos, los helenos, trajeron dioses más patriarcales, la contraposición masculina-femenina. Los tres hermanos, Zeus, Poseidón y Hades, sometieron a Deméter, que es la diosa madre que hay en otras culturas, ya que tanto Zeus como Poseidón la poseyeron, y en cambio Hades, aunque no poseyó a Deméter, le quitó a su hija. Esto significa también, según algunos estudiosos, una contraposición patriarcal frente a otras civilizaciones prehelénicas matriarcales, en las que las diosas femeninas prevalecían sobre los dioses varones. En cambio, en la civilización helena, los dioses poderosos eran varones: Zeus, Poseidón y Hades. Este mito es muy querido por los griegos. Ha tenido muchas reinterpretaciones, pero la esencia es esta. Y bueno, si te ha gustado, coméntalo, dale like, suscríbete, compártelo, déjame un comentario, apoya estos vídeos, por favor, ¿vale? Y bueno, espero que te guste, lo he hecho con todo mi cariño. No es el canal más técnico, no es el canal más tecnológico, pero yo le pongo todo el corazón, ¿vale? Víctor Dinamita, suscríbete.